José Manuel, dame 5 minutos que voy a entrar a una vídeo. Te voy a contar una cosa en una jornada de la FOE y te llamo, ¿vale? Venga, hasta ahora. Adelante, igualmente. Buenos días, bienvenidos todos. Reciban en nombre de la FOE pues nuestra más sincera bienvenida a estas jornadas que están encuadradas en el proyecto CEA más Empresa, un proyecto que es conocido por muchos de los que estamos aquí. Ya llevamos desde el año 2006 realizando este tipo de seminarios y jornadas. Y bueno, pues hoy tenemos la oportunidad de poder desarrollar una más, además con un tema de bastante actualidad como en la Agenda 2030. Ustedes saben que normalmente todo lo que solemos hacer son temáticas vinculadas a esta realidad empresarial. Nuestro único objetivo en todo momento es poder ayudar al empresario en su día a día. Y este es un motivo por el cuando tanto Antonio como Francisco José, que lo van a conocer algunos de ustedes en unos momentos, puesto que van a ser los ponentes de hoy, me propusieron desarrollar este tipo de jornada, bueno, pues lo vi de una realidad y de una actualidad que digo, bueno, pues encuadra perfectamente con lo que vamos a hacer. No sé si se habrán dado cuenta, quien tenía que estar aquí es María Teresa García, la secretaria general de la Federación Onubense de Empresarios, y por un asunto que ha ocurrido esta misma mañana, bueno, pues no puede estar aquí. Ella me ha pedido que sea yo la persona que la sustituya, que aprovecho para los que no me conocen, bueno, pues para decirles que yo soy la técnico de este proyecto aquí en Huelva. Un proyecto que además de esta jornada, como le digo, pues nos dedicamos a ayudar a todo aquel empresario, bueno, a todo aquel futuro empresario que tiene una idea, una iniciativa, una idea empresarial que le gustaría ponerla en marcha y que es cierto que en muchísimas ocasiones no se ponen, puesto que existe ese miedo a lo desconocido, lo haré bien, no lo sabe hacerlo, hasta dónde puedo llegar. Bueno, pues decirle que estamos aquí para ayudarle, le cogemos de la mano, le escuchamos, le guiamos y bueno, son muchísimas las empresas que conseguimos ponerlas en marcha y aquí las tenemos funcionando. Dicho esto, yo ya, aparte de decirles que siempre digo lo mismo, que al final de la ponencia enviaremos un cuestionario que es totalmente anónimo y para lo único que nos sirve es para mejorar y saber cuáles son esos temas que les gustaría que lo convirtiéramos en futuros webinars. Decirles que este seminario va a ser grabado y que posteriormente se va a colgar en la misma página en la que han hecho la inscripción. Y a partir de aquí, poco más. Darle la palabra a Antonio, darle la palabra a Francisco José y sobre todo daros las gracias a los dos pues, por poder contar con vosotros. Bueno, pues buenos días. Voy a hacer yo una pequeña introducción muy breve, un poco del tema para dejar que Francisco José Martínez López, que muchos ya lo conocéis perfectamente porque fue durante 8 años rector de la Universidad de Huelva, además de muchas otras cosas. Por tanto, tenemos un ponente hoy excepcional y celeste que lo vaya a ver un poco, además con una gran pasión en los temas que pone, como este tema que nos apasiona realmente porque llevamos trabajando mucho tiempo en él, ¿no? Sí quiero introducir un poco el tema en el siguiente sentido, ¿no? En primer lugar, dar las gracias a la Federación Onubense de Empresarios y por incorporarnos en este proyecto de SEA Empresa, que creo que es muy interesante. Estoy bastante sorprendido gratamente porque veo que hay un público bastante numeroso y eso también significa pues que quizás el tema es interesante y que atrae, que es atractivo, ¿no? Sí que es verdad que tanto Francis como yo llevamos mucho tiempo ya trabajando en el ámbito de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en nuestro grupo de investigación en la universidad. Y sí que es verdad, insisto, en que lo que se va a exponer aquí también es fruto de ese trabajo y de los resultados de la diferenciación que queremos aportar y ayudar a las empresas en función de lo que llamamos que debe ser y en la línea en la que debe plantearse, que es la transferencia tecnológica muchas veces de las universidades a las propias empresas. Como bien sabéis, uno de los defectos endémicos de la universidad en muchas ocasiones es el divorcio entre universidad y empresa. Y nosotros trabajamos, creo que además muy bien aquí, de la mano también de la FOE, para ser capaces de vincular lo que se hace Vamos, al creo que no te conocimiento puedo grabar. científico para tratar de darle una capacidad de diferenciación y una ventaja competitiva importante a las organizaciones. Ese es el objetivo, ¿no? Y en esta línea, la Agenda 2030, que como bien os ha comentado Francia ahora con detenimiento, no es otra cosa que un objetivo, digamos, común, así como sabéis, de la ONU, y por lo menos tiene una visión de hacia dónde tenemos que ir,
Sí que es verdad con esto y fruto de eso nace un proyecto que nosotros hemos hecho y que creo que es bastante interesante, que es la diferenciación a través de la certificación. ¿Por qué? Porque nos da miedo el que esto se convierta en una moda en muchas ocasiones. Entonces la gente se suma a las modas, incorporemos estrategia o no incorporemos estrategia. Y realmente, desde nuestro punto de vista, lo que aporta valor y ventaja competitiva a las empresas es que seamos capaces de gestionar alineadamente o que en nuestra estrategia empresarial incorporemos los criterios eh, del Objetivo de Desarrollo Sostenible. Eso es lo que verdaderamente es fiel a la realidad y nos va a dar esa ventaja competitiva. En este sentido, pues ya digo que estamos trabajando además con bastante éxito y con bastante demanda en la certificación de los QoDS, ¿vale? Bueno, poco, no, creo que si todos sois de Huelva, desde luego, Francis no necesita presentación, en Andalucía tampoco, pero bueno, Francisco José Martínez López es rector, es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Huelva, ha sido rector durante 8 años de la Universidad de Huelva, ha sido viceconsejero de Asuntos Sociales, comisionado de la Junta de Andalucía para los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la ONU, por tanto, yo creo que hay poca gente en Andalucía y en España que sepa de este tema como saber, ¿vale? Y además, pues, especialmente tiene una capacidad de comunicación asombrosa, ¿vale? Por tanto, yo creo que os vamos a dejar en muy buenas manos para que él nos cuente de una manera muy amena también, bueno, pues en qué línea estamos y por qué las empresas, que es la clave, deben sumarse a este carro de la Agenda 2030 y de los desarrollo sostenible. ¿Vale, Francis? Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Quiero también agradecer a esa empresa, a la Federación Onubense de Empresarios, el poder, y a María Luisa en concreto, por haber coordinado todo este seminario que vamos a dar hoy. Y bueno, la verdad es que estamos muy satisfechos de poder colaborar universidad y empresa. Nosotros también somos empresa, además, o sea, y de hecho participamos muy activamente con la Federación de Empresarios, de forma que estamos como en casa y creemos que vamos a tratar hoy un tema que a veces no es conocido adecuadamente, suena, pero no es conocido, lo vamos a tratar quizás en un poco más de profundidad y con el objetivo de que las empresas pues sepan la importancia que puede tener el mayor proyecto político, social y económico que hay en el mundo en este momento. No hay nada más grande que esto, que se llama Objetivo de Desarrollo Sostenible. ¿Bien? Y que te lleva hacia una cosa que veremos ahora en qué consiste, que se llama Agenda 2030. Y es algo que se va a capilarizar en el mundo de la empresa, en el mundo de la sociedad, en los territorios, en los gobiernos. Es decir, es algo que se pensó inicialmente para algo muy global, algo relacionado con los países, con las grandes instituciones, pero que al pasar el tiempo nos vamos dando cuenta que si no son las empresas precisamente las que abordan el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, probablemente esos objetivos no se van a cumplir. Entonces, tanto Naciones Unidas como un gran número de instituciones públicas y privadas están trabajando para que esos objetivos de desarrollo sostenible puedan ser alineados con las estrategias de las propias empresas. Y eso es lo que vamos a ver hoy, es decir, qué relación hay entre una y otra y por qué es importante que conozcamos algo que en el fondo lo que quiere es que intentemos remar todo en el mismo sentido. Es decir, los objetivos no son la panacea, no están todos los que tendrían que estar, hay solamente 17 con 169 metas. Yo participé en la elaboración de los mismos, había más de 50, pero en estos 17 nos hemos puesto de acuerdo el 100% de los países del mundo. No hay ninguno que esté en contra. Ninguno de los puntos que vamos a ver. Había otros puntos que se podrían haber incorporado, pero había determinadas reticencias y entonces al final pues, se decidió posponerlo para otra ocasión. Los objetivos de desarrollo sostenible y este tipo de planificación, que ahora veremos en qué consiste, pues se desarrollan en torno a 15 años. Empezaron en 2015 y terminan en 2030, por eso se llama la Agenda 2030. Veremos qué es eso de la Agenda. Voy a compartir una presentación para explicaros en primer lugar cómo es por qué han surgido, cómo funcionan los objetivos de desarrollo sostenible y luego veremos esa aplicación en las empresas, también cómo medirlo, que quizás es la parte más importante. Entonces voy a compartir una pantalla con vuestro permiso. Creo que la estáis viendo. La estáis viendo, me imagino, ¿no? Bien, bueno, pues
aquí tenéis los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El título que le hemos puesto a la conferencia o a la jornada es ¿aún no te has incorporado a la Agenda 2030? Porque realmente llevamos ya mucho tiempo, estamos en 2022, ya lleva seis años y medio funcionando. Y le hemos puesto un título que es hacia los ODS, ventajas de su implantación y certificación. Entonces, como digo, bueno, pues vamos, estos son los Objetivos de Desarrollo Sostenible que me imagino que los conocéis esos logotipos, que son muy famosos. Ahí tenéis los 17, ahora vamos a ver uno a uno, qué significa y qué parte tiene que ver con la empresa también, porque hay algunos que están muy, muy vinculados con el mundo de la empresa. Y entonces vamos a estudiar un poco cómo surge todo esto. ¿Cómo surge? Voy a dejar de compartir y os voy a poner la pantalla otra vez. Creo que ahora he dejado de compartir, digo para que... Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, pues fijaros, ¿por qué surge todo esto? Es decir, realmente el problema que tenemos es que estamos en un mundo en el que el mundo está globalizado ya. Hay dos conceptos, globalización y mundialización, que son bastante diferentes, aunque parezcan lo mismo. La globalización es el momento en el que estamos ahora, que es un momento regular o malo, en el cual, para problemas globales, como son todos los que se abordan en el Objetivo de Desarrollo Sostenible, intentamos elaborar normas nacionales, no hay normas internacionales. El derecho internacional realmente es una panacea, no existe. No existe. Ahí tenemos el ejemplo de la guerra, pues ahí no hay norma ninguna, o sea, de la guerra de Ucrania. Nadie tiene que cumplir ninguna norma internacional porque esas normas internacionales no hay nadie que las haga cumplir. No hay una policía de la ONU, eso es lo que ocurre también con los ODS, que son de cumplimiento voluntario porque realmente no hay manera de cumplirlo. Entonces, en el mundo nos damos cuenta de que tenemos leyes nacionales, pero tenemos grandes problemas globales. Entonces, Naciones Unidas empezó a pensar que deberíamos de buscar algo que nos permitiera dar una solución mundial, la mundialización, que son normas mundiales para problemas mundiales. Y se empezó a pensar que deberíamos de hacer algo en el que todo el mundo remáramos en el mismo sentido. Vamos en el mismo barco, vamos en el mismo planeta y no podemos ir uno para un lado y otro para otro. Entonces, esto no es nuevo. Naciones Unidas ya en 1947 elaboró la Declaración de los Derechos del Hombre, luego se le cambió por el tema del hombre y la mujer, ahora se llama la Declaración de los Derechos Humanos, y esta Declaración de los Derechos Humanos se empezó a implantar, a aplicar en 1948, y cuando cumplió 50 años hicimos una evaluación de qué era lo que se había conseguido con esto y vimos que no habíamos conseguido casi absolutamente nada. Es decir, que no habíamos mejorado mucho, habíamos mejorado pero no tanto como se esperaba. Entonces, conforme se iba trabajando, empezábamos a darnos cuenta que algo estaba pasando en el mundo y que no sabíamos lo que era. Naciones Unidas creó un grupo de trabajo muy importante, se llamó el Club de Roma, se llama el Club de Roma. El Club de Roma es una parte de Naciones Unidas que se dedica a pensar qué puede pasar en el futuro. Pero esto no lo han hecho ahora, esto lo hicieron hace 50 años prácticamente. Esto lo hicieron a principios de los 70. Entonces, el Club de Roma estableció una metodología, la hizo Forrester, yo he sido alumno de Forrester, Forrester es la persona que inventó la dinámica de sistema, todo este tipo de cosas, y pues este Forrester y un grupo de personas, muchos de ellos andaluces, curiosamente, de la Universidad de Sevilla fundamentalmente, pues crearon un modelo del mundo, un modelo entero, en base a dinámica de sistema con ecuaciones diferenciales, es decir, un sistema que se llama dinámica de sistema, crearon un modelo del mundo con las variables más importantes relacionadas entre ellas. Y lo metieron en un ordenador y lo echaron a andar. Entonces iba el modelo año a año viendo qué pasaba en el futuro en función de esa modelización que se había hecho, la primera gran modelización que se hizo a nivel internacional, y llegaron al 2050. Y cuando llegaron al 2050 llegaron a la conclusión de que ni había materias primas, ni había yo no sé qué, no se podía hacer determinadas cosas. Es decir, íbamos en vez de hacia adelante, hacia atrás. Y publicaron un libro que cambió radicalmente la forma de entender el mundo. Se llamó Los límites del crecimiento. Es decir, no podemos estar siempre creciendo porque al final tenemos unos límites. Y esos límites del crecimiento se publicó nada más y nada menos que en 1973. 1973 es un año importantísimo, es como el 1492. El 1973, que parece que no. Ese año fue cuando las empresas, en vez de ser cada vez más grandes, cada vez son más chicas. Desde entonces no ha habido ningún año en el que el tamaño de las empresas no haya disminuido. Y empezó ese año. Ese año empezó la crisis. Empezamos a tener una serie de crisis. La crisis del 73, luego vino la del 82, la del 92, la del 2000, la del 2008, la del 2012, la del 2019, la del 2022. Es decir, fijaros que ya las crisis, y las crisis para lo bueno y lo malo, ¿eh? O sea, entonces, digamos que ese año le llamamos el punto de inflexión porque el mundo empieza a cambiar.
a cambiar radicalmente. Y en ese informe de los límites del crecimiento lo que se dice, o nos ponemos las pilas o esto no va bien. Es decir, no podemos ir cada uno por nuestro lado, no podemos ir cada uno haciendo lo que nos parece y luego esperar que todo vaya bien. Entonces, Naciones Unidas empieza a trabajar de manera colectiva, empieza a crear grupos de trabajo, pero no llega a consenso. ¿Por qué? Porque hay países, los países en desarrollo les dice, oye, que no podéis utilizar los CFC que provocan la capa de ozono. Dice, ¿por qué no lo voy a utilizar si tú lo llevas utilizando 50 años? Ahora que me toca a mí no lo voy a utilizar. O no podéis utilizar el carbón. Dice, ¿por qué no lo voy a utilizar si tú lo has utilizado durante 200 años? O no podéis, es decir, que realmente empieza a haber un modelo en el que cada uno va tirando de su lado y al final no conseguimos nada positivo. Y cada uno tiene sus propias razones para decir las cosas, ¿no? Entonces, Naciones Unidas empieza a pensar, tenemos que hacer algo muy global, algo para todos. Y conforme vamos acercándonos al año 2000, dice Naciones Unidas, vamos a hacer algo que nos permita tomar decisiones que sean para todos a la vez. Y conforme se va llegando, crea el antecedente de los ODS que se llama los ODM. Y Naciones Unidas empieza a pensar que debe funcionar con un sistema de prospectiva. Voy a explicar qué es esto. Ahora vaya a entender lo que es la Agenda 2030. La gente ha hablado de ello, pero quizá no entienden lo que es. La prospectiva es una metodología a la cual yo me dedico, que te permite, nadie puede adivinar el futuro, eso es imposible, pero sí te permite construir un escenario e intentar llegar a él. Te permite construir el futuro, no adivinarlo. ¿Qué ocurre? Que las empresas siempre hemos intentado ver qué viene en el futuro. Hace 50, 60 años, las empresas, la herramienta mejor que tenían, y que muchas siguen teniendo todavía, aunque es una herramienta demasiado antigua, es el presupuesto. Todas las instituciones públicas y privadas suelen tener un presupuesto para el año siguiente o para 2 años. Es decir, construyen qué es lo que quiere que pase el año que viene. Y entonces, con eso, ya luego va viendo lo que va haciendo, va comparándolo con lo que tiene previsto y entonces va tomando decisiones. Esto es una forma de planificar el futuro. Pero sirve para muy corto plazo, para 1 año, para 2 años. ¿Qué ocurre? Que cuando el mundo iba muy lento, esta situación era muy buena. Pero ahora el mundo va muy rápido. Pero tan rápido que puede una curva, como está dando este año, una curva que hace así, y es que como tú vayas un poco rápido, te caes. Entonces empezaron a aparecer otras herramientas. Y las herramientas que aparecieron eran, por ejemplo, pues la siguiente que apareció eran los planes estratégicos. Es decir, se empezó a decir, la empresa y las instituciones públicas, pero nosotros nos centramos en las empresas. Las empresas tienen que intentar planificar su futuro no ya de 1 o 2 años, sino de 3 a 5 años. Entonces, todas las empresas y todas las instituciones empezaron a hacer planes estratégicos. Ya los planes estratégicos se han quedado muy anticuados. Es una cosa que se ha quedado un poco antigua. Entonces, empiezan a hacer planes estratégicos para intentar determinar cómo va a ser el futuro de esa institución y dónde quiere ir de 3 a 5 años. Pero realmente, con los problemas a los que nos enfrentamos y lo rápido que va el mundo ahora, de 3 a 5 años que nos plantamos en un momento. Y además el mundo ya no es tan estable, ya no es una curvita pequeña, es que puede una curva para atrás y es que te cae. Entonces, Naciones Unidas empezó a pensar que se deberían de utilizar tanto en las empresas como en el ámbito de los gobiernos, etcétera, y para la propia acción mundial, se pensó en utilizar una nueva metodología que se llama prospectiva, estudios de futuro en inglés. La prospectiva es una ciencia muy curiosa que te permite trabajar en periodos de tiempo más largos, de 5 a 15, a 20 o a 50 años si tú quieres. Normalmente sobre 15 años, 25 años es lo que suele trabajar la prospectiva. Y Naciones Unidas decidió trabajar en módulos de 15 años. 15 años, que es un buen módulo. Es decir, todo el mundo hace presupuestos para 1 o 2 años, todo el mundo hace planes estratégicos de 3 a 5, pero de 5 a 15 años necesitamos una herramienta que además funciona al revés que las demás, que es la característica más importante de la prospectiva. Entonces, la prospectiva lo que hace es que viene del futuro al presente y no del presente al futuro. Funciona al revés que todo lo demás. Es decir, ¿por qué le llamamos Agenda 2030? Porque Naciones Unidas lo que hace es que pone un escenario, es lo que trabajamos crea un escenario para 2030. Dice, en 2030 deberíamos de estar aquí. Y ahora no hace una modelización del año en el que estamos hacia 2030, no, se hace al revés, de 2030 para atrás. Y por eso le llamamos Agenda 2030. Si yo quiero en el 2030 haber disminuido, por ejemplo, la tasa de pobreza en un 60%, en unos ratios que se miden en función de la mediana, etcétera. Si yo eso lo quiero conseguir, en 2029 debería estar aquí, en 2028 debería estar aquí, en 2027. Si vienes del futuro al presente y ese esquema le llamamos agenda, agenda o libro de ruta.
Entonces, le llamamos Agenda 2030 porque precisamente, bueno, de 2030 es una mala traducción. Agenda 2030, le llamamos Agenda 2030 porque viene del 2030 hasta el 2015, que es cuando empieza, aunque ya estamos en el 2022. Es decir, ya llevamos 6 años en los cuales vamos regular. Luego veremos algunos datos de cómo vamos, a nivel mundial y a nivel español, por ejemplo, y a nivel de empresa. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que este sistema de prospectiva, que es muy interesante y que realmente es el que decide aplicar Naciones Unidas, lo que estamos haciendo ahora es llevarlo al mundo de la empresa. Es decir, a la empresa, oye, no solamente tienes que hacer presupuesto, no solamente tienes que hacer plan estratégico, sino que tienes que utilizar una metodología nueva, a la que llamamos prospectiva, y que se está aplicando fundamentalmente en el mayor proyecto político y social que hay en el mundo, que se llama Objetivo de Desarrollo Sostenible, que es el mayor proyecto. Entonces, Naciones Unidas hizo primero los ODM, voy a compartir la pantalla y así los vais viendo, hizo primero los ODM, que a algunos sonará porque quizás lo habéis visto. No me sale la pantalla. Bueno, comparto toda la pantalla y ya está. Voy a compartir, un momento. Creo que no la estáis viendo, ¿no? ¿Estáis viendo la foto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? No. ¿Tú le has dado al botón de compartir? Sí, le he dado. Sí le he dado. Lo que pasa es que ahora la he cogido. Es que tarda mucho, no sé por qué tarda mucho. Ahora sí lo tenéis que ver, ¿verdad? Perfectamente, gracias. Sí, estupendo. Vale, estupendo. Bien, bueno, pues antes de llegar aquí, fijaros, digamos que se producen una serie de cosas, ahora volvemos aquí otra vez, y Naciones Unidas para el año 2000 crea una cosa que se llama los ODM, en vez de ODS, que significa Objetivo de Desarrollo del Milenio. Y van del 2000 al 2015. Se crearon 8 objetivos, y esos objetivos, pues estos son los logotipos que se hicieron en ese momento: erradicación de la pobreza, educación básica para todo, igualdad, reducir la mortalidad infantil, el tema de la maternidad. En realidad, si os fijáis, eran temas más bien orientados de la cooperación de los países ricos a los países pobres para que se evitaran determinadas cosas. Pero esto, cuando empezamos a analizar ya en el 2014, 2015, yo trabajé también ahí, y cuando se empezó a analizar si esto, la verdad es que no habíamos mejorado casi ninguno. Nos dimos cuenta de que este modelo no era bueno, el que se estaba haciendo para los ODM. Entonces se decidió crear uno nuevo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿vale? Que van del 2015, se elaboraron de entre el 2012, 2013, 2014, 2015, y van desde el 2015, hasta realmente empieza el 1 de enero del 2016. Pero bueno, desde el 2015, que fue cuando se aprobaron, se publicaron en septiembre del 2015, y van hasta el 31 de diciembre de 2030. Entonces, se hicieron una serie de grupos de trabajo, se pensó que se tenía que hacer una agenda única, pero que en vez de pensar en términos de gobierno, había que pensar en términos de todo el mundo. O sea, todo el mundo se tiene que implicar. Y los Objetivos de Desarrollo Sostenible están pensados para las Naciones Unidas, para los organismos internacionales, como por ejemplo la Unión Europea, para los gobiernos nacionales, como el gobierno de España, para los gobiernos regionales, que hay muchos en todo el mundo. Pues por esos gobiernos regionales, que tienen muchos nombres, federales, pues también están pensados. Están pensados para los ayuntamientos, pero están pensados para las organizaciones sin ánimo de lucro, están pensados para las empresas, están pensados para las familias, están pensados para cada persona en sí. De hecho, Naciones Unidas tiene una publicidad muy bonita de qué puede hacer una persona concreto. Y si no te quiere, y hay una que dice guía de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para vagos, para personas. Y otra que dice qué puedo hacer por los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde mi sofá, sentado en el sofá. Es decir, que realmente se está intentando involucrar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque si no estamos todo el mundo, y al final aquí la pieza más importante de todas, sin ninguna duda, es la empresa. Y ahí es donde se está haciendo ahora más hincapié. La Federación Onubense tiene una parte de ODS, la CEA tiene una parte completa de ODS, COE, yo participo en COE, tiene una parte de ODS, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea, la empresa se involucra totalmente. El problema de esto es que esto se pensó para una perspectiva más a largo plazo. Sí, los problemas son demasiado largos. Vamos a resolver lo que se dice, vamos a cumplir el objetivo 2030, pues ya digo yo que no. Pero que vamos a intentar mejorar, sí,
pero cumplirlos no. ¿Por qué? Porque se pensó para algo más largo. De hecho, se empezó a pensar que en vez de trabajar en periodo de 15 años, trabajar en periodos más largos, por ejemplo, irnos al 2050. Pero resulta que hay una cosa que se llama la procrastinación. No sé si sabéis lo que es. Procrastinar es cuando todos somos un poco procrastinadores. Es cuando tú dejas las cosas para el último momento. Tienes que presentar un papel oficial en Hacienda y lo presentas al último día. Tienes que estudiarte un examen y te lo estudias por el último día. Tienes que hacer una reunión y la preparas el último día. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esa procrastinación individual que tenemos es mucho peor en la parte social. La sociedad es muy procrastinadora. Si nosotros dejamos esto para el 2050, hasta el 2045 no movemos ni un dedo. Entonces ya es demasiado tarde. Entonces, para evitar la procrastinación se decidió adelantarlo, como decimos, al 2030. Y ya llevamos 6 años, o sea, ya vamos retrasaditos, ya vamos retrasaditos. Entonces, como digo, de lo que se trata es pensar a largo plazo, pasar de los presupuestos y los planes estratégicos a una nueva metodología que es la prospectiva. ¿Vale? Entonces, Naciones Unidas, esta es la foto de Naciones Unidas, decide abanderar este gran proyecto mundial que afecte absolutamente a todo. Hay más de 100 millones de personas en este momento en el mundo que están trabajando directamente en temas de objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, es el mayor proyecto político, social y económico. Todos los gobiernos suelen tener una parte de desarrollo sostenible, las empresas suele haber un delegado que se ocupa de los ODS, etcétera, etcétera. Naciones Unidas se orienta más que a las naciones, que tenéis ahí las banderitas en la parte vertical del edificio, es más en la parte horizontal. Y esta es la sala donde se debaten los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, ahí estoy yo interviniendo, la había quitado. Y fijaros, uno de los grandes problemas que tenemos es lo que llamamos el mito de Casandra. El mito de Casandra. Fijaros, voy a dejar de compartir un momento. El mito de Casandra. No sé si conocéis a Casandra. Casandra era... esto me lo inventé yo, pero se utiliza hoy día en Naciones Unidas en todos los sitios. Uno de los grandes problemas que tenemos en el mundo es que estamos viendo lo que puede pasar, pero no nos lo creemos. Que viene el cambio climático, nos da igual. Que viene yo no sé qué, que va a pasar esto, nos da igual. O sea, realmente, y esto le llamamos el mito de Casandra por lo siguiente, os voy a contar la historia. Casandra era la hija de los reyes de Troya. Era muy guapa, guapísima. Entonces, Casandra, cuando nació ya, la nombraron la sacerdotisa del templo de Apolo. Y conforme fue creciendo, Apolo se enamoró de ella, entre comillas, esto es mitología griega. Apolo se enamora de Casandra y cuando ya es mayor, va a Apolo y le dice a Casandra: Casandra, quiero tener relaciones contigo, relaciones carnales, ¿vale? Dice, quiero tener un lío contigo. Y Casandra le dice, vale, pero me tienes que conceder un poder, un don, se llamaba entonces, un don. Y le dice Apolo, bueno, ¿y qué don quiere? Dice, yo quiero que me permitas ver el futuro. Entonces vas a Apolo y le escupe en la cara, que es como los dioses le pasaban a los mortales un don, y le pasa el don de ver el futuro. Y ella lo ve. Y ahora le dice a Apolo, bueno, pues venga, vámonos, ¿no? Que esto era para estar los dos juntos. Y va ella y le dice, pues ahora no me voy contigo. Dice, ahora no me voy contigo. Ya me has dado el don y cuando un dios da un don no lo puede quitar. Entonces Apolo pesca un rebote enorme y empieza a pensar qué le puede hacer para fastidiarla al máximo, porque él está enamorado de ella y no quiere ella irse con él. Entonces empieza a pensar y dice, pues mira, no te voy a quitar el don porque no puedo, pero te voy a dar otro don. Te voy a dar el don de que tú puedes ver el futuro, pero el segundo don es que nadie te va a creer cuando lo digas. Entonces ella vivió toda su vida absolutamente amargada. ¿Por qué? Porque ella veía que su hermano, ya tiene un hermano gemelo, iba a una guerra y le decía, no vaya a la guerra, que en esa te van a matar, no vaya. Iba y lo mataban. Ella veía que iba a entrar el caballo de Troya y decía, oye, no dejarlo entrar, que es una trampa. Pues lo metieron. Ella, yo no sé qué, ella, cada vez que ella decía algo, nadie la creía, pero tenía razón. Entonces, el mito de Casandra lo que representa es, en estos momentos, que Naciones Unidas y todos hemos construido escenarios de futuro y estamos bastante seguros de lo que puede pasar, pero nadie se lo cree. Naciones Unidas dice esto, los científicos dicen lo otro, y aquí nadie le echa cuenta. Entonces, uno de los objetivos de los ODS es precisamente superar el mito de Casandra. Es decir, vamos a intentar no solamente tener esa posibilidad de construir un escenario en el futuro, sino además de que nos lo creamos y que vayamos a por él.
Yo los ODM no me los creía, pero los ODS sí me lo creo ya. Es decir, ya en el momento en que se incorpora la empresa, se incorpora la sociedad, ya este proyecto se hace enormemente importante y a partir de ahí ya sí tenemos esa posibilidad de trabajar de forma mucho más efectiva. Mucho más efectiva. Entonces, bueno, pues ahí tenemos el mito de Casandra, y es que la princesa, como pongo ahí, representa una conciencia moral humana, es decir, de que nuestro propio el mundo lo hemos configurado a imagen y semejanza nuestra, pero llega un momento en que nos hemos pasado. Entonces queremos satisfacer nuestras necesidades inmediatamente sin pensar en el futuro, como pongo ahí. Entonces, bueno, pues este es el famoso mito de Casandra que intentamos superar. Y en el mundo de la empresa nuestro objetivo es que se supere. Entonces, los ODS se publican digamos, el 25 de septiembre se aprobaron en Naciones Unidas, y no se le llamó ODS, se le llamó Transformar nuestro mundo, Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. ODS lo hemos ido luego añadiendo nosotros. Entonces, por eso hablamos de la Agenda 2030. Una agenda que se define aquí, cómo queremos el 2030, y luego viniendo al 2029, 28, 27, llegamos hasta ahora, hasta el 2022, por ejemplo. Lo votaron 193 estados y hoy día en Naciones Unidas hay más de 200 y todos lo han votado. No hay ninguno que haya dicho que no. ¿Vale? Estos son los 17 objetivos y vamos a verlo, vamos a ver en qué consiste esto. Fijaros, en esta aquí se ve muy claro. La gente piensa que los objetivos de desarrollo sostenible tienen que ver con temas relacionados con la sostenibilidad medioambiental y cosas de este tipo, y está totalmente alejado de eso. Fijaros, de los 17 objetivos, si miramos la parte de abajo de esta gráfica, hay solamente 4 que se ocupan de temas medioambientales. Solamente 4. Solamente. Que son la vida sobre la Tierra, o sea, la Tierra, la vida bajo el agua, en los mares, tierra y mar, digamos. Y por otro lado, tenemos el uso del agua, que es el 6, y el famoso 13, que es la acción por el clima. Este se iba a llamar cambio climático, pero hubo países que dijeron que si se llamaba cambio climático no lo votaban. Entonces no podría entrar. Y al final pues le cambiamos nombre y se le puso acción por el clima. Ya veremos que la palabra cambio climático lo metimos en una de las metas en las que se divide. Ahora veremos todas las metas. Entonces, estos 4 conforman lo que podemos llamar que es la parte, si queréis, de sostenibilidad medioambiental. Pero esto está mucho más pensado para las cosas sociales y económicas. Luego están las cosas sociales. ¿Cuáles son esos? Que son los que son 8, son los que hay más. Pues son los relativos al hambre, a la pobreza, a la educación, a la salud, a la igualdad, ese tipo de cosas. Al 16, que es instituciones sólidas, ese tipo a las ciudades, ese tipo de recursos que lo que quieren es cambiar la sociedad. Luego tenemos, y esos también son muy económicos, pero luego tenemos unos que son estrictamente económicos, relacionados con la innovación, relacionados con el empleo, se llama el trabajo justo, pero bueno, el empleo decente es la traducción que se le ha dado, el temas de empleo, temas de ciudad, temas de innovación, etcétera, etcétera, y luego los veremos detenidamente. Y por último hay uno que es el más importante de todos, que es el 17, que lo que mide es, o lo que dice es que nosotros ahí lo que tenemos es en el 17 es un objetivo que pretende cumplir los demás. Es decir, vamos a establecer las alianzas necesarias, vamos a ver cómo nos organizamos para que esto funcione. Por ejemplo, esta jornada de hoy se enmarca dentro de una de las metas del objetivo 17. Es decir, vamos a difundir esto, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a crear alianzas, es decir, es el más importante de todos. Entonces, este es el esquema. Repito, la parte más importante es la de arriba, y cuanto más arriba, más importante. Luego, las alianzas, la economía, la sociedad, incluso la parte de la biosfera, que es muy importante, pero no es la única. Es que mucha gente piensa que es eso, pero fijaros, esto es una cosa muy amplia, por eso se puede aplicar de forma tan importante en el mundo de la empresa. Bien, pues vamos a ir uno por uno. Fijaros, cada objetivo tiene una serie de metas. En concreto hay 17 objetivos y 169 metas. Y esas metas en concreto pues nos permiten, lo voy a poner un poquito más grande, a ver si lo podéis ver un poco más grande. Creo que sí, así lo veis más grande. ¿Lo veis más grande? Sí, creo que sí. Vale, bueno, pues este objetivo tiene una serie de metas, como son, este es muy genérico, este a nosotros nos afecta poco al mundo de la empresa, aunque sí podemos, o sea, si nosotros como empresa participamos en dando trabajo a mucha gente,
en una zona en la que se necesita, o participamos en encuestaciones del Banco de Alimentos o cosas de este tipo, también estás aplicando para el objetivo número 1, y en concreto, pues, reducir la pobreza a menos del 50%, reducir la pobreza extrema, mejorar la protección social, etcétera. Movilizar los recursos financieros, crear marcos normativos. Por ejemplo, de crear marcos normativos a las empresas no nos afecta, eso es para los gobiernos, pero casi todo suele servir para la empresa. Este es el que llamamos fin de la pobreza, ¿vale? Después tenemos el segundo, estos son menos aplicados, digamos, que es el hambre cero. Bueno, pues también intentar, fijaros, en el mundo en estos momentos fabricamos alimentos para 10.000 millones de personas, 10.000. Y somos 7.800 y pico, 7.900. Es decir, tenemos 10.000 de alimentos y somos solamente 7.900. Es decir, que realmente... Y además hay 800 millones que tampoco tienen para comer mucho. ¿Qué ocurre? Pues que prácticamente estamos tirando 1 de cada 3 alimentos. Uno de los objetivos aquí es evitar el despilfarro de alimentos, más que otra cosa, mejorar la productividad, en fin. Aquí tenemos un poco esas normas que intentan que en el mundo no haya por lo menos hambre. Que no debería de haberlo porque nos sobran alimentos enormemente. Lo que pasa es que, repito, tiramos la tercera parte y no los repartimos bien. Luego tenemos el de salud y bienestar. Aquí se mide una serie de cosas que nos permitan mejorar. Por ejemplo, para los estados, pues se mide la reducción en los accidentes de tráfico, la reducción del consumo de tabaco. Si una empresa hace una acción de anticonsumo de tabaco en sus instalaciones, o para fomentar que sus empleados no fumen ni siquiera fuera de ellas, pues también, otro tipo de cosas. Las vacunas, por ejemplo, fueron muy precursores porque hay uno que es el 3B sobre las vacunas en concreto, que se diseñó hace muchos años y resulta que luego ha sido necesario que se hubiera hecho eso. Entonces, lo que pone aquí suele ser... Entonces, ahí tenemos uno de salud y bienestar. Tenemos otro de educación de calidad, educación tanto en el ámbito universitario, en el ámbito de las TIC, que todo el mundo pueda ir a la escuela, que todo el mundo tenga una educación mínima, etcétera, etcétera, etcétera. Hay uno, que es el 4.7, que dice que hay que educar a la gente en los ODS. En los ODS. Entonces, bueno, pues, que es lo que estamos haciendo ahora también. Nosotros estamos ahora mismo cumpliendo tres metas. Esta, una de innovación, y la del 17 de fomento de las alianzas en el ámbito y la educación para los ODS. Entonces, bueno, pues hay otro sobre igualdad de género. Hoy día las empresas de más de 50 trabajadores ya sabéis que tienen que hacer sus planes de igualdad. Los planes de igualdad se basan precisamente en esto y, bueno, pues ahí tenemos también una fórmula para trabajar. Hoy día, efectivamente, tenemos que luchar esa igualdad y aquí se ocupa de temas que no son tan normales. Por ejemplo, el tema de las TIC, de las tecnologías, por ejemplo, el 5B. Se ocupa de las mujeres suelen tener un acceso diferente a las tecnologías que los hombres, y en muchos casos esto está dificultando el que puedan tener un mayor desarrollo económico social. Bueno, pues se crea un objetivo para fomentar esa unión, ¿no? En la Universidad de Huelva tenemos proyectos del tipo, por ejemplo, Universitic, para que las mujeres se metan en las titulaciones STEAM, que son las de matemáticas, física, ingeniería, etcétera, donde hay muy pocas. No, bueno, pues eso es porque quizás no se está haciendo bien en el colegio, es decir, bueno, pues todo esto es lo que se pretende con este objetivo número 5. El número 6 es el de agua limpia y saneamiento, es uno de los de carácter medioambiental, y este lo que pretende es que la gente, uno de los grandes problemas que vamos a tener en el mundo es el agua. Ya lo tenemos. El agua. Entonces, tenemos dos, el agua y la energía. Son los dos caballos de batalla. ¿Qué ocurre? Pues que el agua ahora mismo las guerras pueden ser por otro tipo de recursos, pero dentro de otro momento puede ser por el agua. Entonces, el tema del saneamiento y del agua se está estudiando mucho y hay muchas acciones y aquí también pues las empresas pueden también mejorar su depuración de su agua, etcétera, etcétera. Y ya entramos en los que aplican más hacia el mundo de la empresa, como es el de energía asequible y no contaminante. Esto es enormemente importante, es decir, y hay cosas que parecen obvias, dice garantizar el acceso universal a la energía. Es que no lo tenemos. En Andalucía no hay acceso universal, ni en Huelva hay acceso universal. Ahora os voy a contar casos y os vaya a quedar un poco sorprendido. Aumentar las energías renovables, duplicar la eficiencia, no es cuestión de energía. Este objetivo ha sido muy controvertido. ¿Por qué? Porque si miramos en qué consumimos, o sea, la luz que estamos consumiendo ahora para hacer este curso, con el ordenador encendido, la pantalla o la luz de donde estemos, esa energía ¿de dónde viene? Pues fijaros, si analizamos un día como hoy, normal y corriente,
un poco nublado. Más o menos la mitad de la energía eléctrica que se consume en España la sacamos del viento. Es energía eólica. La mitad, un poco más de la mitad. Un día como hoy, ¿vale? De día y de noche. Porque la gente piensa en la energía solar. La energía solar es un fracaso. No llega al 5%, es el 4,5%. Eso en un día soleado. En un día que está como hoy nublado es mucho menos. Entonces, la energía solar no ha supuesto, aunque en el futuro creemos que va a ser la única que va a quedar, porque las otras no son sostenibles, se llaman renovables, pero no estamos muy seguros de que sean sostenibles. La energía eólica no es nada sostenible. Si tú paras el viento en un sitio, no llega a otro. Algo estará haciendo en el clima, el que paremos el viento, o sea, para obtener la mayoría de nuestra energía a través de eso. Y las otras energías, digo, de consumo eléctrico, pues en España son nuclear, que tenemos un 10%, de saltos de agua, que tenemos un 8 o un 9%, o sea, hidráulica, energía de ciclos combinados, sobre todo de gas natural, etc. Fijaros, pero básicamente casi todas son, si os fijáis, casi todas son renovables. Ahora mismo Naciones Unidas, o sea, la Unión Europea ha aprobado recientemente que la energía nuclear se considera una energía limpia, entre comillas. Una energía limpia. Fijaros, tenemos energía limpia y energía sucia. Vamos a poner el caso de Huelva. Huelva en concreto es un súper gigante en producción de energía. Somos un gigante absoluto. En Huelva podemos producir electricidad para toda España. Parte de Portugal y todo Marruecos. Nosotros solos. ¿Por qué? Pues fijaros, porque tenemos eólica, tenemos la mayor instalación de la Europa continental, que está en el Andévalo, energía eólica. En el Reino Unido hay alguna más grande, pero ya no está en la Europa continental. De viento. Solar tenemos bastante, aunque como decimos no es muy significativa a efectos globales. Estamos hablando de energías limpias, no renovables. Estamos hablando de energías limpias. Tenemos 9 ciclos combinados de gas natural. Es la mayor concentración en el mundo de ciclos combinados de gas natural. Es decir, ahora que esto del gas que está subiendo no sé qué, nosotros consumimos un barco de gas gigante, un gasero, gigante, cada 3 días. Bien porque lo mandamos por un gasoducto al resto de España, bien porque lo quemamos en nuestras. Y estas centrales nuestras, la verdad es que no están funcionando. Repito, tenemos la mayor concentración del mundo. El año pasado funcionaron 21 días. Es decir, si sumamos, esto es como un termo, que tú lo abres y se enciende un rato y si no lo necesitas, si falta energía, hay poco viento, salta la energía de gas natural, los ciclos combinados. No hay viento o hay mucho viento, se apagan. El año pasado, si sumamos todo lo que equivale a 21 días el tiempo que estuvieron funcionando, que es demasiado poco, de 365, 21 días completos, digamos. Entonces, tenemos eso, tenemos 2 plantas de biomasa, es decir, que también se considera una energía limpia. ¿Por qué? Porque recoge CO2 y lo vuelve a emitir a la atmósfera, pero lo ha creado primero a través de los árboles. Y tenemos las 2 mayores plantas de Europa donde estaba celulosa, que las tenemos en Huelva también. Entonces, si nos ponemos a mirar, Huelva es un supergigante energético. Todo energía limpia, tal como dice este objetivo número 7. Ahora bien, aunque no todas renovables, porque utilizamos el gas. Ahora bien, ¿tenemos acceso universal? Un problema que hay en Huelva muy importante es que las empresas no pueden acceder a la electricidad. En la Sierra de Huelva hay una empresa importante de la Sierra de Huelva, muy importante y muy grande, que para hacer un proyecto de ampliación se ha traído a Jabugo la electricidad de Portugal, cuando nosotros somos un gigante en producirla. En Huelva muchos proyectos se quedan atrás porque no somos capaces de llegar a la electricidad a los sitios. Es decir, tenemos una infraestructura de comunicaciones muy mala, pero de energética es todavía peor. Entonces, por eso el objetivo 7.1 es muy importante para la provincia de Huelva y para nuestras empresas, de Huelva y de Andalucía en general, para garantizar el acceso universal a la energía. Es que no lo hay, aumentar las energías renovables, lo tenemos, duplicar la tasa de investigar en este campo, se está investigando bastante, etcétera, etcétera. Este es un objetivo, como digo, importante y controvertido. Luego tenemos el objetivo 8, muy empresarial, trabajo decente y económico. Ya veremos las empresas en cuáles son los objetivos los que más se especializan, los que más reportan, es decir, los que más dicen que hacen. ¿Vale? El trabajo decente y crecimiento económico, bueno, pues ahí tenéis un poco el sistema, es decir, ¿qué es lo que se pretende? Pues que, digamos que el trabajo en el mundo de la empresa fundamentalmente se intente que cumpla las normas. Que no haya explotación infantil, que no haya esclavitud, obviamente, pero que no haya que haya una promoción interna sostenible, que haya una protección de los derechos y
digamos, una seguridad en el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, este es un objetivo muy interesante. Luego tenemos el de la industria, innovación e infraestructura, típicamente empresarial, que lo que viene a decirte es que hay que desarrollar las infraestructuras que hagas que sean sostenibles, no hagas cosas que no sean sostenibles, fundamentalmente, y que la industria se oriente hacia esto, el mundo industrial, que mejore el acceso a las TIC, el acceso a Internet, de todos los objetivos, de todas las metas que hay, la 9C, que es el mejor acceso a Internet, es en el que mejor vamos a nivel mundial. Eso de los teléfonos y los objetivos que teníamos para 2030 los tenemos ya casi cumplidos en 2022. Es el único en el que vamos bien. Luego veremos en qué vamos bien y en qué vamos mal, en unos gráficos con unos relojes que nos indican por dónde vamos. Entonces, este es el de la industria. Luego tenemos también el de la reducción de las desigualdades, que lo que pretende es que el crecimiento sea homogéneo, no es el decir estamos creciendo o estamos haciendo esto o estamos mejorando esto, pero solamente para una parte de la población y no para la otra, pues eso no es adecuado. Entonces, bueno, pues digamos que subir los ingresos, dice, del 40% de la población que es más pobre, o permitir la inclusión social, intentar reducir desigualdades que en el fondo redundan en que todo el sistema funcione mejor. Luego tenemos una sobre ciudades. En el mundo ya más de la mitad de la gente vive en ciudades. En España el 81% de la gente vive en ciudades. Ciudades entendemos de más de 10.000 habitantes. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que las ciudades tienen una problemática muy específica y como la mayoría de la gente vive ya en ciudades y donde se producen además gran parte de los problemas de carácter social, medioambiental y económico, pues se crea un objetivo solamente para esto, en el que se trabaja bastante sobre las comunicaciones, cómo debemos vivir en las ciudades, qué tipo de cosas, qué pasa con el agua, qué pasa con los transportes públicos, qué pasa, es decir, orientarnos a mejorar las ciudades. En esto los ayuntamientos obviamente trabajan mucho, pero las empresas también. Hay muchas empresas que trabajan en este objetivo, ¿no? Luego tenemos la producción y consumo responsable, por supuesto, este es 100% empresarial, 100%, es decir, vamos a intentar producir, pero de la manera más sostenible. Ya sabéis que, por ejemplo, Naciones Unidas empieza a hacer esto y hay zonas del mundo como Europa, por ejemplo, que dice, bueno, pues los plásticos en los envases los vamos a quitar para el 2023, que con esto del lío que tenemos ahora económico y relacionado con la crisis del COVID, la crisis económica que iba a venir de todas formas, que no que fuera el COVID, y ahora la de la guerra, pues probablemente se posponga ese objetivo, pero reducir la utilización de aquellos productos que luego terminan contaminando más. Y esa producción y consumo responsable pues se mide de muchas maneras, en investigación, en reciclado, en economía circular, en intentar ser capaces de reutilizar los procesos productivos, mejorarlos, etcétera, etcétera. Luego tenemos el famoso de acción por el clima, que se llamó cambio climático, es decir, que fue el que se creó. En el 13.2, el nombre exacto, si lo tenemos por aquí, es la meta 13.2. Aquí tenemos el nombre un poquito más desarrollado, el otro va con los dibujos más grandes. Por eso dice incorporación del cambio climático en política, estrategia y planes nacionales. Es decir, que realmente se le metió la palabra cambio climático, aunque, repito, Estados Unidos y otros países se negaban a firmar este objetivo en concreto. Y, bueno, pues fortalecer la adaptación. Una de las cosas que más hincapié se pone, tanto en los objetivos 1 y 2 como en el 13, es la capacidad de resiliencia. Es decir, ¿qué es la resiliencia? Pues la resiliencia es la capacidad para tener un desastre, lo vas a tener en la empresa, lo vas a tener en la sociedad, lo vas a tener en un territorio. Lo importante es que porque pasarte te va a pasar. Lo único que tienes que estar es preparado para que puedas levantarte lo antes posible. Por ejemplo, en Japón hubo un terremoto inmenso de nivel casi 9, que arrasó Fukushima, y en Haití hubo otro un poquito menor, por la misma fecha más o menos. ¿Qué pasa? Pues que en Japón aproximadamente en 3 meses se recuperaron del impacto, llamémosle. En cambio, en Haití todavía no se han recuperado. Es decir, lo que se persigue es que ante desastres del clima, porque lo va a haber y lo va a haber muy gordo, que seamos capaces de levantarnos. Es decir, nos tenemos que preparar tanto para que no pase como que pase. Y vamos a pensar que va a pasar. Y ahora, si va a pasar, vamos a pensar cómo nos podemos levantar. Entonces ahí tenéis las estrategias, la educación para la sostenibilidad, etcétera, etcétera. Entonces,
Entonces, bueno, pues la acción por el clima es el cambio climático, este famoso, quizá el que la gente conoce más, aunque es un objetivo que tiene solamente 5 metas y que tampoco es de los más relevantes, pero bueno, realmente quizás de fondo cualquier otro objetivo, como es la producción y consumo responsable, pues incide en que la acción por el clima sea mejor, ¿no? O sea que después tenemos el 14, vida submarina. Este es un objetivo, este es el que menos reportan las empresas, porque la verdad que se dedica fundamentalmente. También habla del agua, pero como el objetivo 6 ya habla del agua, pues no es necesario ponerlo aquí. Entonces, este es el que menos utilizan las empresas, pero bueno, aquí en Huelva sí tenemos muchas empresas de este tipo. Y aquí se habla de la pesca, de cómo mejorarlo, cómo mejorar el mundo marino. Y en compensación tenemos luego, que este sí lo utilizamos mucho en Huelva, el de los ecosistemas terrestres. Es decir, el anterior se dedica a la vida bajo el agua, este se dedica a la vida por encima del agua. Y ahí tenéis la conservación, la parte genética, la parte de los bosques. En Huelva hay muchas empresas que están haciendo cosas relacionadas con los bosques para decir que están trabajando en el objetivo 15. Y de hecho el objetivo 15 es enormemente importante. Enormemente importante. La vida sobre la Tierra. Repito, aquí la dehesa, el que mantengamos la dehesa es muy importante. Nosotros tenemos un clima muy especial por dos condiciones. Claro, el problema del clima es muy complejo. Nosotros estamos a la misma altura que Nueva York. Huelva y Nueva York nos parecemos mucho. Eso de Huelva y York nos parecemos mucho. Las dos somos ciudades que estamos entre dos ríos, que tenemos estamos justo entre dos ríos, estamos dando al mismo océano, estamos en la misma latitud, hasta tenemos el mismo emblema. El emblema de Huelva, ese que tenéis ahí detrás, que es el Colón que hizo Miss Whitney, es la misma historia de la Estatua de la Libertad. Nueva York donó a la ciudad de Huelva esto y Europa, en concreto Francia, donó la Estatua de la Libertad a Nueva York. Entonces, estas dos ciudades que en teoría, no digo ya en volumen o en importancia, pero que en teoría deberían de tener el mismo clima, en Nueva York hoy pueden estar a 5 bajo cero y en agosto pueden estar a 45 grados. Y nosotros no estamos ni a 45 grados ni a 5 bajo cero. ¿Por qué? Pues por varias circunstancias. Una, porque hay una corriente que se hay en el Golfo, una corriente en el Océano Atlántico, que el agua se calienta en el Golfo de México y viene profundamente por debajo del océano y sale por aquí. Y sale por aquí con una temperatura templada que nos permite no llegar a ese nivel de frío aquí en nuestra zona. Hay gente que dice, oye, eso es una corriente, efectivamente una corriente, si le ponemos una turbina sacamos electricidad. Y además es una energía renovable, pero oye, que es renovable, ni renovable, es que vas a cambiar el clima, por eso decimos que hay muchas veces. Y otra cosa es que nosotros tenemos la dehesa, el que tengamos el sistema de dehesa nos está dando un clima concreto. Si nosotros la dehesa la levantamos y sembramos trigo en toda la provincia de Huelva, en Badajoz, en Extremadura en general, y en Salamanca, etcétera, donde tenemos esas grandes dehesas en Portugal, el clima de aquí cambiaría profundamente. Entonces, tenemos que preservar eso, tenemos que mejorar nuestra huella de ozono, es decir, el ser capaces de crear más árboles. Huelva es la provincia más forestal de España, empatada algunas veces con León y con Huesca. O sea, nosotros tenemos más árboles que nadie, por mucho que sea más masa forestal. Entonces, eso es lo que tendremos que ir. Y estamos recogiendo CO2, un sumidero de CO2. Y luego ya vienen las digamos, más, quizás las empresas en este 16 no reportan tanto, que es el de la paz, justicia e instituciones sólidas, lo que dice, vamos a hacer instituciones sólidas para que se pueda cumplir esto, porque, claro, un problema que tienen los ODS es que esto lo hace Naciones Unidas. Naciones Unidas, ¿qué poder tiene para...? Ninguno. Naciones Unidas no tiene ningún poder. Estos objetivos son voluntario y tú lo cumples si te da la gana. Lo que se está tratando es que lo cumpla todo el mundo porque al final mejoramos todo. Pero nadie te puede obligar, porque Naciones Unidas no tiene un ejército ni una policía para obligarte, todavía. ¿No? Todavía. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esa paz, justicia e instituciones sólidas, lo que se persigue es que haya instituciones que sean capaces de hacer cumplir esto. Por eso en España hay un ministerio que se llama Agenda 2030. Por eso en Andalucía hay una parte de la Junta de Andalucía que lleva el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por eso en la CEA hay una sección completa, hay una parte, un departamento de la CEA entero para los ODS. Lo mismo ocurre en todas las instituciones. Entonces, bueno, pues ahí tenemos ese de paz, justicia e instituciones que lo que pretenden es ser capaz de cumplir todos estos objetivos o de ayudar teniendo instituciones que sean fuertes, por ejemplo, las empresas. Y luego, y justa y transparente, aquí es donde medimos la transparencia. Y luego tenemos uno que es las alianzas para lograr los objetivos, que fijaros, los demás tenían 5 o 6 metas y este tiene una página llena. ¿Por qué? Porque realmente aquí lo que se pretende es, vamos a intentar crear metas para poder crear
acuerdos, crear cosas para poder ser capaces de utilizar estas alianzas para mejorar los objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible, si no nos organizamos, no los aplicamos bien. Entonces, este tiene como objetivo utilizarlo. Promocionar las tecnologías relacionadas con esto. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo un software ahora para gestión de ODS muy interesante, etcétera, etcétera, etcétera. Estos serían los 17 objetivos. ¿Vale? Fijaros que esto tiene 2 páginas de meta. Así que es el que más metas tiene. Una cosa, si tenéis alguna duda o algo, hacer silencio. Bueno, si tenéis duda me interrumpís, vamos, alguien ha preguntado por aquí, hola, buenos días, acaba usted de hablar del aula del mar, bueno, del tema del mar, ¿no? El mundo marino, bueno, pues que es verdad que se hacen cosas, o sea, hay instituciones que sí se ponen y hacen realmente cosas. Bueno, pues esto es una visión más o menos de qué son los objetivos de desarrollo sostenible, para que vierais de qué va esto. Muchos objetivos contradicen a otros. Entonces, aquí hablamos de lo que llamamos la dinámica del sistema, es decir, que aquí esto es un sistema y si mueves una cosa, mueves otra. Y una vez se la mueve para favor y otra en contra. Entonces hay que tener mucho cuidado. Se han intentado hacer de forma que no estropeen unos mucho los otros y realmente fijaros, porque estamos hablando de desarrollo por un lado y sostenible por otro, que parecen 2 palabras contradictorias y nosotros las estamos uniendo en un mismo rumbo, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que sea tan importante este proyecto. Entonces, vamos a ver ahora cómo medimos eso. Los que son muy extremos en esto dicen que lo que no se puede medir no existe. Si tú algo no lo puedes medir es que no existe. Yo eso creo que es demasiado. Hay cosas que no las podemos medir, pero sí existen. Pero lo que está claro es que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces, si nosotros lo que queremos es mejorar, vamos a medir las cosas. Entonces, uno de los objetivos fundamentales de esto es que midamos las cosas y no solamente que las midamos, sino que intentemos mejorarlas. Entonces, para esto se hacen sistemas de medición. Voy a poner algunos simplemente. ¿Vale? Voy a poner... Sí. Disculpa que te interrumpa, es que en el momento en el que has preguntado si alguien quería hacer alguna pregunta no te podía contestar porque tenía aquí ruido en la oficina. Bueno, en primer lugar, saludarte, decirte que estoy encantado de verte después de tanto tiempo. Igualmente, Alejandro, sí. Bueno, no sé si me pongo la cámara para hablar contigo, porque es que es un poco más anónimo si no. No te preocupes. Vale, yo respecto a lo que has comentado hasta ahora de en qué consiste la agenda, pues me he hecho una serie de anotaciones y bueno, tengo varias preguntas que voy a resumir en una que me parece la más importante. ¿Hasta qué punto? Bueno, 2, si me permite. Sí. ¿Hasta qué punto se considera la realidad del mundo como tal, la operativa diaria del mundo por completo, del mundo en su totalidad, a la hora de plantear los objetivos de la Agenda 2030? Porque me da la sensación de que se han propuesto algunos objetivos que veo un poco, no diré irrealizables, pero difíciles de medir y que no sé qué implicaciones van a tener en la realidad de, por ejemplo, de las pequeñas y medianas empresas a nivel mundial. Y segundo, la incertidumbre, y es que tú lo has planteado sobre todo al principio de la exposición de esta primera parte, de lo rápido que cambia el mundo, etcétera, a día de hoy. ¿Hasta qué punto se considera la incertidumbre? Porque me parece, a mí personalmente, en lo que has explicado tú, me parece un objetivo relativamente fijos y que no van a considerar las diferentes circunstancias que se pueden dar a lo largo de estos 15 años en el planeta, que estamos viendo que son muchísimas y que pueden variar por completo con las realidades de Europa, por supuesto, en este caso ahora mismo, pero a nivel mundial con el COVID y bueno, la crisis económica que se han ido sucediendo. Pues bien, mira, respecto al tema de si son objetivos que se puedan mover o no, si tienen en cuenta esa incertidumbre, esto se ha hecho a nivel de prospectiva. Aquí lo que se ha establecido es un escenario donde nos gustaría llegar. De hecho, realmente cuando se trabaja en prospectiva se hacen varios escenarios. Se hace un escenario, el que sería el mejor de todos. Un escenario que decimos el plausible, el que vamos a intentar conseguir. Un escenario que sería el negativo, un escenario que sería muy negativo. Es decir, que puede haber varios escenarios y tú los defines, ¿no? Entonces dices, bueno, pues yo quiero ir a este. Entonces, Naciones Unidas no está diciendo que se vaya, no se va a cumplir casi ninguno.
Si es que no se va a complicar sin ninguno. Pero lo que sí está diciendo Naciones Unidas es, señores, vamos a intentar de alguna manera, vamos a intentar que lleguemos a ese objetivo. Si no llegamos, no pasa nada. De hecho, en el mundo de la empresa, los objetivos se los ponen las propias empresas y se cambian. Nosotros tenemos una herramienta para ir cambiando esos objetivos. El problema quizás es que esto no se ha pensado para el mundo de la empresa inicialmente, sino se pensó. Lo que pasa es que luego Naciones Unidas se dio cuenta que como la empresa no se incorporara, esto no sirvió para nada. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la mayoría de los objetivos no se pueden aplicar claramente al mundo de la empresa. Se está hablando de hacer una modificación y, como tú dices, una adaptación de esos objetivos de la Agenda 2030 dentro de aproximadamente 1 año y medio o 2 años. Y meter una visión, digamos, un objetivo de desarrollo sostenible aplicado a las empresas, porque ahora lo que hacemos son, llamémosle pequeñas chapuzas para poder, hay objetivos que se han pensado para una cosa y tú lo aplicas en la empresa, pero no casa exactamente. Entonces, sí se están modificando, tú estableces el escenario que quiera, cada empresa establece su propio escenario de ODS y lo puede modificar, claro, nosotros lo vamos modificando. Luego eso lo vamos a ver en la segunda parte de la intervención. De acuerdo, pues muchas gracias. Muy bien, Alejandro. Vale, ¿alguna cosa, alguna...? Bueno, pues vamos a seguir. Entonces vamos a ir ahora a la parte de la medición, de cómo medimos esto. Entonces, fijaros, voy a poner algunas hojas de cálculo. Por ejemplo, esta es la hoja de cálculo con la que España mide esto. España entera. O sea, esto está midiendo, vamos a medir primero, vamos a ver cómo mide España entera. Entonces, ¿qué hace? Pues, no sé si la puedo poner un poquito más grande. Sí. Por ejemplo, población en riesgo de pobreza, el 60% menos de la mediana. Por ejemplo, vamos con este mismo. El dato base en 2015 era 22,1. Estaba ahí, del 22,1 de la población estaba con unos ingresos menores al 60% de la mediana de los demás, ¿vale? Y queremos bajarlo, imaginaros, a la mitad. Entonces, la mitad de 22,1 sería estar en 11,05. Vamos a suponer en 11. En el año 2020, es decir, 5 años después, habíamos mejorado, pero estábamos en el 21. Es decir, de 22 hemos mejorado un punto, pero es que queremos mejorar hasta 11. Y nos quedan solamente, en este momento ahí en la medición esta, nos quedaban 10 años. ¿Qué ocurre? Pues que vamos muy atrasados. Es decir, este objetivo no lo vamos a conseguir ya. No lo vamos a conseguir, ¿vale? A no ser que cambie mucho la cosa, pero no lo queremos. Entonces, bueno, pues aquí tenéis todos los objetivos, todas las metas y se le van poniendo indicadores. Como veis, hay muchísimos indicadores. Todo lo del 1, vamos a ver alguno más, que tengo algunos más puestos. Por ejemplo, este es el 1 más detenidamente. Esta hoja de cálculo es una hoja de cálculo oficial de España. Y de dónde vienen los datos, las fuentes, y cuáles son los datos, cuáles son los porcentajes. Y esto es lo mismo lo hacemos en la empresa. Por ejemplo, este es el objetivo 1. Vamos a ir uno más empresarial, el 9. El 9 dice, por ejemplo, el objetivo 9, meta 9,4, indicador 9,41. Por ejemplo, emisiones de CO2 en unidades residentes por PIB. Bueno, pues nosotros no lo haremos por PIB, lo hacemos por facturación o por lo que queramos de la empresa. Y contamos el CO2 que la empresa emite. Vamos a suponer que lo queremos eliminar, y que además en este había se estaba hablando de eliminarlo en un 75%. Estamos en el 26 y estamos en el 22. Luego necesitaríamos pasar a lo mejor al 8. Habría que hacer el cálculo ahora mismo, al 8. Pues no tenemos, 8,5. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que también vamos atrasados. Esto lo que nos va diciendo es cómo vamos. Y aquí tenéis las diferentes cosas que hay. Esto es para España, ¿eh? Esto es la base de datos de toda España, sumando todo lo que hay en España. Emisiones de CO2, porcentajes de personas que trabajan en la industria, porcentajes de personas del sector manufacturero. Hay algunas de pequeña y mediana empresa muy interesantes. Es decir, cuanto más pequeña y mediana empresa tienes, llamémosle, mejor cumples ese objetivo, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí tenéis algunas de las de empresas. Por ejemplo, consumo responsable, con producción y consumo. Pues aquí también. ¿Cuántos materiales hay? Los residuos sólidos, ¿qué hacemos con ellos? ¿Cuántos generamos, para empezar? ¿Cuántos reciclamos? ¿Cuántos reciclamos? ¿Cómo los reciclamos? Entonces, todo esto la empresa lo pone y entonces cumpliría el objetivo. La empresa no tiene por qué cumplir un objetivo entero, sino pueden cumplir unas metas, ¿vale? Y esas metas las mide la empresa con lo que quiera, ¿eh? O sea, aquí las reglas del juego las pone cada uno. O sea, nadie te obliga a que tú tengas tanto, sino tú pones las reglas del juego que tú creas tu propio escenario. Y en base a eso intentas ir a por él.
¿vale? Y aquí tenéis los datos, como digo, de medición a nivel de España. Fijaros, vamos a ver ahora cómo estamos a nivel mundial. O sea, ¿cómo vamos? Los datos de 2021 es que no han salido todavía, por eso tengo puesto lo de 2020. No han salido, salen anualmente, entonces esto no ha salido todavía. Fijaros que tenemos aquí, vamos a ver unos relojitos, donde si está de color verde quiere decir que va bien, si está de color rojo es que en vez de ir mejor es que va a peor, y si está de color naranja es que va mejorando o se ha quedado estancado, pero que no vas a cumplirlo, ¿vale? Entonces, según el color y según la flecha, pues vemos cómo va. Entonces, vamos viendo, fijaros, a nivel mundial, ¿eh? Esto es un estudio que se hace sobre todo el mundo. ¿Cómo vamos? ¿Qué es el objetivo de los desarrollos sostenibles? Es decir, no es que en un país vaya muy bien y el otro vaya muy mal, porque entonces globalmente tampoco vale. Aquí lo que se mide todo el mundo. Y fijaros cómo estamos. Se ven más cosas rojas que verdes. Por ejemplo, la de abajo, esto de abajo que está muy en verde, pues es sobre la cobertura, sobre los partos y sobre la sanidad en la maternidad. Pues en esto estamos mejorando menos en el África subsahariana. Esto es para todo el mundo, esta es la importante, esta columna, y luego nosotros estamos en la de países desarrollados. ¿Vale? Y aquí tenéis zonas del mundo, países insulares, América Latina, Asia Oriental, Asia Central, África subsahariana, etc. Entonces, fijaros, por ejemplo, en el objetivo 1, pues quitando, curiosamente, el Asia suroriental ha cumplido su objetivo en el ámbito de la pobreza. Se está mejorando mucho para los objetivos que pusieron, que era donde estaba la cosa más en la suroriental. Pero bueno, que está en la zona de los países árabes, esto de Dubái, eso, pero bueno. Los países desarrollados también van bien ahí, pero en los demás, fijaros cómo vamos. O no tienen nada, o no han cumplido, etcétera, etcétera. Y aquí tenéis, entonces, vamos viendo algunos que cumplimos. Por ejemplo, fijaros, en estos objetivos que aparecen aquí, que es donde está el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, hay mucho más rojo que negro, que de verde, como veis, y mucho amarillo, es decir, amarillo que no vamos bien. Entonces, bueno, pues ahí tenéis un poco esta foto, nada más que viéndola desde lejos, ya te das una idea de que hay cosas en las que alguna parte del mundo va mejor, pero si miramos globalmente, que es la columna primera, vemos que en lo que queda aquí del 3 no es nada bueno, el 4 vamos regular, el 5 vamos regular, el 6, que es del agua, de las dos grandes metas, en una vamos bien, en otra no, y en el 7, que es el acceso universal a la energía, parece que sí, que ahí sí estamos llegando a la energía, más o menos, incluso en el África subsahariana, se va mejorando al menos el acceso a la energía. Fijaros en esta, de está el objetivo el 8, el 9, el 10, estos son los empresariales, el 11, el 12. Pues hay zonas del mundo, como los países desarrollados, que van un poco mejor, pero tampoco van del todo bien. Y luego, si miramos globalmente en el mundo, pues aquí bien vamos en aumentar significativamente el acceso a las redes. Fijaros, en esta está todo verde casi. Este es el acceso, esto es el uso de los móviles. En el mundo, en el tema de los móviles, vamos de maravilla. Al igual que el acceso a Internet, que veremos ahora. Esos dos lo tenemos casi cumplidos, salvo en el África subsahariana y en algunas zonas insulares de algunas islas del Pacífico. Todo lo demás vamos más o menos bien. Pero hay otros que vamos muy mal. Entonces, la industria en el PIB, pues salvo en la parte de China, en todas las demás vamos mal. O sea, el sector industrial se está viniendo abajo. Aumentar significativamente los gastos de investigación y desarrollo. Pues vamos fatal. En ninguna parte del mundo se han incrementado, curiosamente, con la que está cayendo. Fijaros, este es uno de los grandes problemas. Ahí tenéis un poco, y esto nos da una imagen bastante clara de cómo está el mundo. Fijaros, en esta hay cosas que están más verdes. El del cambio climático, que se ha hecho a nivel global, porque es absurdo hacerlo a nivel de países, el cambio climático vamos mal. Y aquí tenéis un poco el 14, que es el de la vida submarina, en unos sitios bien y en otros sitios mal, que no se está cuidando. El objetivo 15, que es el de la Tierra, vamos, no hay ni un verde. El 16, que es el de las instituciones sólidas, pues en algunos sitios hay instituciones sólidas y en otros no. Y en el 17, pues vamos también en algunos, como es, por ejemplo, el acceso a Internet, todo verde. Es decir, Internet ha triunfado. Internet ha triunfado, pero lo demás... Entonces, bueno, pues esto nos permite conocer un poco qué pasa, pues que se está haciendo un sistema de medición, los organismos de estadística, tanto nacionales como regionales, como de las empresas, etcétera, están organizando las estadísticas. Si tú entras en el Instituto Nacional de Estadística de España o el Instituto Andaluz de Estadística, las estadísticas están organizadas por ODS.
O sea, tú miras las estadísticas y ya en sí, es más, los presupuestos generales del Estado, los presupuestos de la Junta de Andalucía, los presupuestos de muchas empresas ya están organizados en forma de ODS también, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, la medición en el caso de una empresa, perdón, de una ciudad. Aquí tenemos las ciudades de Andalucía, que hoy estoy porque como el curso es a nivel andaluz, pues más próximo, ¿no? Entonces, fijaros, por ejemplo, Huelva. Huelva es la única que tiene 3 rojos, que vamos muy mal. En Acción por el Clima vamos fatal, en trabajo, en tema de trabajo nos han puesto ahí, en tema de la agricultura, pero bueno, no debería ser así, pero bueno, así no, esto está medido hace ya tiempo. Pero en cambio también es la única que tiene 3 verdes de Andalucía. Entonces, bueno, a veces vamos bien o vamos mal. Eso se mide de esta manera. Fijaros, este es el de Huelva. Ahí quizá no lo podéis ver, pero bueno, aquí lo que tenemos son meta y un semáforo que nos dice si vamos bien, vamos mal. Como veis, hay más amarillo y rojo que verde, ¿no? Entonces, lo que nos interesa a nosotros es el mundo de la empresa. Entonces, dentro del ámbito empresarial, las empresas suelen trabajar en una serie de objetivos más que en otros. ¿Cómo lo sabemos? Pues las empresas están reportando, o sea, reportar quiere decir, están informando de qué están haciendo con los ODS. Naciones Unidas, a los países, voluntariamente, si quieren, voluntariamente, España lo hace, les pasa como una especie de auditoría de cómo van con los ODS, al país globalmente, esa hoja de cálculo que os enseñaba antes. Entonces, España eso lo pasa normalmente en el mes de octubre. Va a Naciones Unidas y explica allí qué es lo que ha hecho, punto por punto, de los ODS y lo explica y bueno, pues en realidad lo hace porque quiere, porque esto no es obligatorio, pero bueno, es una fórmula de identificarte con eso. Y lo mismo ocurre con las empresas hacen informes, hoy día las empresas tienen que hacer informes no financieros de su actividad, que viene a ser la de los ODS, muchas empresas hacen el mismo. Hay una cosa que se llama el Pacto Mundial, que es una unión de miles y miles y miles y cientos de miles de empresas que están haciendo informes de qué están haciendo con los ODS. En Huelva hay varias empresas apuntadas al Pacto Mundial, de las grandes y de las pequeñas, de todo tipo. Empresas que se apuntan al Pacto Mundial y que están haciendo los informes. Nosotros incluso le hacemos los informes a algunas de esas empresas, de las de Huelva. De las empresas grandes, bastantes en Huelva ya. De tema agrícola, Cuna de Platero, estas grandes cooperativas que facturan más de 100 millones de euros ya se están metiendo ahí. De las empresas del polo también están haciendo el reporte y están intentando mejorar en algunos puntos lo que pueden mejorar y la verdad que lo están haciendo, etcétera, etcétera. Entonces, si analizamos qué dicen las empresas que hacen, pues donde más trabajan las empresas, los ODS, son en el desarrollo económico y trabajo decente, obviamente. En igualdad de género, que las empresas están haciendo mucho esfuerzo. En temas sanitarios. ¿Y por qué en temas sanitarios? Bueno, pues porque las empresas también están haciendo su esfuerzo. Las agroalimentarias están mejorando los envases, están mejorando no sé qué, etcétera, etcétera. En producción y consumo responsable. En Acción por el Clima, las empresas hacen muchas cosas. Estoy evitando emitir CO2, estoy evitando no sé qué. En educación, en infraestructura, en energía. También las empresas dicen, pues mira, yo estoy comprando energía verde solamente, o estoy produciendo yo mismo energía dentro de mis instalaciones para autoconsumo. Estoy haciendo, es decir, las empresas van haciendo cosas. Cada uno hace lo que puede. Entonces, en el 17, que es el de las alianzas con los demás, las empresas están haciendo alianzas, se están asociando a través de la CEA, a través de la FOE, a través de COE, etcétera. En España se está haciendo mucho sobre eso. El agua limpia, no el agua bajo el mar, sino el agua limpia. O sea, están trabajando en depuración de sus aguas, etcétera, etcétera. El 16 de paz, justicia, etcétera, instituciones sólidas, como decíamos. El de las ciudades, que le afecta menos a las empresas, pero como las empresas también están en las ciudades, también hacen cosas. La vida sobre la tierra, la reducción de desigualdades, y luego las que menos, obviamente, pues son el de la pobreza, el hambre y la vida bajo el mar, que es donde menos. Pero también estos son miles de empresas que han reportado en concreto en Pacto Mundial, decenas de miles de empresas, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí tenéis un poco qué hacen. Lo que sí tenemos claro es que la situación, esto fue un texto que Antonio lo utiliza mucho, Antonio Montaño, mi compañero de hoy y de trabajo también. La actual situación ha confirmado las hipótesis que los investigadores venimos postulando. La supervivencia de la empresa está irremediablemente unida a su estrategia de sostenibilidad. No hablamos de sostenibilidad medioambiental, hablamos de sostenibilidad en general. La sostenibilidad en general es la sostenibilidad de todo esto. O sea, de todos estos puntos. Hay que ser sostenible en el trabajo decente, hay que ser sostenible en el consumo responsable, en la producción responsable, yo no sé, es decir, en todo, no solamente en una parte, ¿vale?
Entonces, bueno, si miramos a nivel global cómo vamos, cómo deberíamos de ir ahora al 2022, pues estas líneas deberían de estar en el 100%. Eso indicaría que vamos bien. No hay ninguno en el que vamos perfecto, obviamente, pero vamos. Pero es que en algunos vamos regular, ¿eh? Como veis. O sea, que estamos al 50% o al 40% o al 30% de donde deberíamos de estar este año, ¿eh? No es del final. Entonces, voy a poner esto un poco más pequeño. ¿Cómo aplicamos esto en la empresa? Es decir, Naciones Unidas ha creado una institución que se llama SDG. SDG es lo mismo que ODS. O sea, es en inglés, ¿vale? Entonces, el ODS Compass o el SDG Compass, estos goals, los grandes objetivos de desarrollo sostenible, pues se crea una institución que está ayudando a las empresas a alinear su estrategia empresarial con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, la propia Naciones Unidas dice, ¿qué deberíamos de hacer? ¿Por qué? O sea, ¿qué debe de hacer una empresa? Dice, lo primero, entender de qué va esto de los ODS, lo que estamos haciendo hoy. Entender de qué va lo de los ODS. Eso es lo primero. Y además lo deben de hacer todos. Nosotros que trabajamos con muchas empresas en Huelva y las certificamos, ahora veremos qué es eso, nosotros formamos, cuando nosotros trabajamos con los ODS en una empresa, formamos a todos los empleados de la empresa. Cada uno en su parte. Hacemos una para los directivos, otra para los mandos medios, otra para los trabajadores, otra para incluso los clientes y los proveedores, otra para si tienen otro tipo de partner. Es decir, hacemos una formación para explicar de qué van los ODS y que lo entiendan. Y que además esto venga de arriba a abajo. O sea, nosotros si el consejo de dirección, si es una cooperativa, el consejo rector, si es una empresa, su consejo de dirección o el órgano que tenga. Si no lo ha aprobado reglamentariamente, nosotros no seguimos para adelante. Esto tienes que tenerlo muy claro. El CEO o el director de la empresa tiene que tener muy claro que quiere hacer esto. Y debe entenderlo él y todos los empleados. Definir cuáles son las prioridades. Es decir, nosotros lo que hacemos muchas veces en las empresas es definirle prioridades de los ODS. Le buscamos todos los ODS en los que están trabajando, que son mucho más de los que piensan, y luego les establecemos los que son prioritarios. Decimos, vamos a centrarnos en esto. Hay que establecer unos objetivos que son los de la empresa y que los alineas con los objetivos de desarrollo sostenible. Digamos que empiezas a unir las dos cosas. Integra esos objetivos en la empresa. ¿Cómo los integra? Pues lo importante es que lo midas, ¿no? Entonces se empiezan a establecer indicadores que le llamamos KPI, indicadores clave, ¿vale? Entonces esos indicadores clave pues nos permiten ir viendo cómo va, porque hemos dicho lo que no se puede medir no se puede mejorar. Y por último, una vez que tú ya has integrado, lo has medido y estás mejorando, estás intentando hacer las cosas bien, lo que tienes que hacer es presumir de eso, por decirlo de alguna manera, que es reportar y comunicar. Es decir, las empresas tienen una responsabilidad social corporativa, tienen que ser conocidas por su entorno y una forma de hacerlo es decir, mira, yo he hecho todas estas cosas. Entonces, muchas empresas ya hacen hoy día bien su informe no financiero, en el que se recogen todas estas acciones de las cosas que hace la empresa, que no son estrictamente financieras, pero que son muy importantes, o un informe de responsabilidad social corporativa o directamente un informe de ODS. Y luego, las empresas también deben certificar que están trabajando con los ODS. Deben certificarlo. ¿Por qué deben certificarlo? Pues deben certificarlo porque es una fórmula también de que la gente lo conozca. Imaginar una empresa de fresa, voy a poner un ejemplo, que certifica que está trabajando los ODS y está trabajando de verdad, y que hay una institución externa que lo certifica cuando esa empresa le va a comprar a una persona en Alemania una caja de fresa, está viendo el logotipo de los ODS y está diciendo, esta empresa los cumple, o lo está intentando cumplir, o por lo menos se está alineando hacia esto. Y además hay otra empresa que lo está certificando, que es esta. ¿Con qué objetivo? Repito, pues con que el consumidor o con que tu partner, esto ocurre mucho como con la gestión de la calidad. Hubo un momento que se puso un poco de moda la gestión de la calidad y las normas ISO 9001, etcétera, y a lo mejor llega una empresa tipo, imaginaros, Adif o Renfe y decía, todos mis proveedores, o el Corte Inglés, todos mis proveedores, el 100% de mis proveedores tienen que estar certificados en las normas ISO de calidad, porque lo estoy yo y quiero que... Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la gente empezó a certificarse porque es que te obligaban. Hoy día te van a ir obligando cada vez más. Ya hay muchas ayudas públicas
en las que te piden que certifiques que tus objetivos, que tú estás trabajando en el ámbito de los ODS en tu empresa. No quiere decir que los cumpla, quiere decir que está intentándolo cumplir. ¿Vale? Eso, o sea, está intentando cumplir lo que tú has definido. Las reglas del juego las pones tú, ¿eh? Repito, nadie te dice tienes que llegar a este límite, no, eso lo pones tú. Sí es verdad que hay una serie de leyes que a veces colisionan, por ejemplo, en tema de envase, en tema de agua, en tema de porcentaje de laborales de determinadas cosas, en temas de género. Hay una serie de leyes que hay que cumplir. Tema medioambiental también hay algunas. Entonces nosotros cuando trabajamos con una empresa le hacemos un análisis legal de cuáles son los ODS que tiene que cumplir obligatoriamente porque es que hay una ley que lo dice, por una casualidad, pero también los demás. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues, por ejemplo, nosotros, os pongo esta porque es la certificación. Esta certificación se utiliza ya en toda España, en toda Europa, y nació aquí en Huelva, se llama QoDS, que es la Q sostenible, parte de esa Q sostenible que también se utiliza en toda España y que nació también aquí en Huelva hace ya 15 años, y lo utiliza pues el International Council of Sustainable Firms, y ahora se está creando el International Council of QoDS, ¿vale? Que es una norma de certificación que lo que hace es intentar que las empresas no solamente lo hagan, sino que lo parezcan también, es decir, que realmente que la gente lo sepa. Entonces, ¿por qué es importante que las empresas se alineen hacia los ODS? Porque es un concepto que conoce todo el mundo, porque es el mayor proyecto político que hay en el mundo, porque te ayuda a mejorar no solamente en el tema medioambiental, sino en el social, en el laboral, en el económico, porque engloba indicadores de muchas cosas. No los parciales. Hoy día tú puedes certificarte en CO2, en sostenibilidad, en energía, en responsabilidad social corporativa, pero los ODS es quizá el único que es completo. Y que en un negocio, en un entorno económico como tenemos actualmente, tan globalizado, pues es bueno que conozcan que tú estás trabajando en esto. Entonces, por eso tenemos, esta es la típica norma, en este caso, esto es una norma QoDS, como digo. Por ejemplo, la primera que se obtuvo en Huelva, voy a poner un ejemplo nada más, es el certificado de Santi Elías, del restaurante que ha puesto, que cumple una cantidad. Lo ha orientado, el primer restaurante certificado en España es el de Santi Elías, aquí en Huelva, en la finca Alfolí, y es el restaurante entero se ha organizado para cumplir los ODS. Es una cosa magnífica lo que ha hecho, o sea, es de los que cumple una gran cantidad, le hemos encontrado una cantidad de metas y de objetivos que los que están trabajando enorme. O sea, han orientado a la sostenibilidad y a los ODS toda su actividad. Entonces, bueno, pues, ¿quién se debe certificar o se puede certificar? Por las grandes empresas, las pymes, cualquier institución, empresas cooperativas, empresas que nacen, porque es bueno que lleven ya ese sello, asociaciones, ONG, incluso los profesionales, un autónomo y una persona dice, yo me voy a decir que estoy trabajando en esto porque yo creo que es importante. Y se le entrega una placa, esa placa es de cristal, eso que tiene ahí Santi Elías en la mano, es una placa de cristal que lo puede poner, lo tiene puesto justo ahí detrás de mi cabeza, digamos, en esa columna tiene puesto esa colgada para que la gente sepa que ahí se están cumpliendo se está intentando cumplir los ODS, esta es la certificación. ¿No ven? Este es el esquema que se utiliza para certificar, en el cual, bueno, pues se debe de aprobar por el Consejo y a partir de ahí empiezas a funcionar y intentas hacerlo. Buscando esa, como decimos, esa excelencia, el liderazgo en ese compromiso social y ambiental, el venderlo, te atrae talento también, te puede servir para cuando tú vas al banco, hay bancos que tienen unas líneas que se llaman de financiación verde, que consiste en que te dan una serie de cosas si tú cumples una serie de objetivos sostenibles. Entonces, por cumplirlo te dan un interés mejor. O te dan la financiación. Entonces, bueno, pues hoy día, cada día se está más desarrollando eso. Los bancos están creando líneas específicas de préstamos sostenibles, las empresas eléctricas te dan un suministro eléctrico concreto porque tú estás cumpliendo los ODS y quieres que la empresa te certifique que tu energía en un 50% viene de renovable o en un 70% o lo que tú quieras. Y cada uno establece, como decimos, las normas del juego. En suma, el mundo... en estos momentos especialmente, pero desde hace ya tiempo, fundamentalmente desde 1973, que es cuando digo empiezan esas crisis, la del 73, la del 82, la del 92, la del 2000, la del 2008, la del 2012, la del 2019, la del 2022. Es decir, las crisis empiezan a surgir una detrás de otra y el mundo está así, está muy desenfocado y creemos que se puede enfocar con una cosa que se llama Objetivo de Desarrollo Sostenible, que es el mayor proyecto político y social y en el cual
el mundo de la empresa, afortunadamente, es quizá el que tiene más que decir para que esto se cumpla. Así que este es el esquema en el cual pues venimos trabajando, como digo, e intentamos que las empresas en Huelva pues se desarrollen. Bueno, pues si tenéis alguna pregunta, preguntarme cosas, o sea que no es cuestión de que hable yo solo. Interesante, Francis, interesante. Mira, aquí tenemos una de Alejandro Gómez que dice: el indicador de I+D plasma perfectamente lo que comentaba de la relación entre la agenda y la realidad del mundo, que tiende siempre a la conservación en detrimento de la apuesta por la innovación. Es cierto, es cierto. Es decir, creemos que cada vez se gasta más en I+D y si miramos los datos de España, da un poco, los de España da pena. No, pero es verdad que no somos innovadores, fundamentalmente en Europa, fíjate tú. O sea, hay zonas del mundo donde son muy innovadores y donde se fomenta la cultura de la innovación. O sea, hay países, hay zonas. Tú te vas a Corea del Sur o te vas a algunas partes de China, donde yo voy todos los años a dar clase en China y en esa zona, y la innovación allí es algo realmente a la orden del día, ¿no? En cambio aquí eso no lo tenemos tan arraigado, es decir, no hemos sido capaces de... Somos innovadores, pero para ser como llamamos hoy, un emprendedor, un empresario, hacen falta dos cosas, curiosamente, hacen falta dos cosas. Tener buenas ideas, o ideas por lo menos, y dos, llevarlas a cabo. Los andaluces somos muy buenos, ¿sabrían qué? En tener ideas, en tener ideas. Tú te vas a los concursos internacionales de ideas y de cosas estas y siempre hay un andaluz ganando. Ahora, ¿en qué somos muy malos? En llevarla a cabo. Porque tenemos cosas mejores que hacer, según algunos, pero bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que aquí tenemos que fomentar esa innovación. Así que realmente, ¿por qué? Porque ese indicador es claro, pero hay zonas donde se han orientado a la innovación y zonas donde seguimos todavía anclados un poco en el pasado. Francis, que tenemos aquí a Fernando, que nos quiere decir algo, tira la manita levantada. ¿Qué tal, Fernando? Querido Fernando, qué alegría de verte. Yo te sigo mucho, además, también. Tú tienes una actividad social en las redes tremenda y además, como hemos sido compañeros y eso, yo te aprecio muchísimo. Dime, Fernando. No se te escucha, escuchamos. No se te escucha. Dale. Fernando. Ahí. No. Fernando, el audio. No, pues no. No, lo tiene quitado. Lo tiene quitado, sí, y le estoy haciendo. Ahora. Yo que estoy siguiendo el tema este del Objetivo de Desarrollo Sostenible con la Agenda 2030, las 169 acciones planificadas para llevarlo a cabo, que esto se empezó en 2015. Ha habido mucho, antes de esta pandemia y la consiguiente guerra que tenemos ahora, hubo un boom, pero parece que se ha diluido. ¿Es más tema de política de marketing, Francis, o es que no veo que, como tú has comentado el ejemplo de Santa Elías con una certificación? A mí no me vale de que tú lo haces bien, si no lo certifica alguien, no sirve de nada. Claro, no. Vamos a ver, ¿qué está ocurriendo? Los objetivos de desarrollo sostenible nacen, se empiezan a aplicar, como digo, el 1 de enero de 2016 y el mundo sigue su ritmo y la gente todavía no había calado, no estaba capilarizado en el mundo fuera de lo que era la parte alta de los gobiernos nacionales y cosas de ese tipo. Entonces, se está tardando mucho tiempo en llegar hacia abajo. O sea, ahora mismo estamos en el foco en la empresa, luego lo tendremos en la familia, luego en las personas. Naciones Unidas ya dice, os comentaba lo de la guía para vagos, la guía que puede hacer de visillón, es decir, que realmente se quiere que todo el mundo se involucre, ¿no? Porque esto es un proyecto global y no es algo que tenga que hacerse porque un político diga una cosa, no, sino que somos la gente las que lo tenemos que resolver. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que se tiene que ir capilarizando, cada vez irá a más importante, cada vez se harán más certificaciones, porque hay que hacer las certificaciones, porque no es que tú lo digas. Hay muchas empresas que hacen lo contrario de los romanos, es decir, la mujer del César no solamente tiene que serlo, sino parecerlo. Hay empresas que intentan parecerlo, pero no serlo. O sea, que eso lo hacen muchas. Muchas empresas, digamos, están... No, tiene que ser algo que la empresa se lo crea. Por eso nosotros cuando vemos una empresa queremos que la dirección general se crea que lo que va a hacer es importante. Nosotros estamos haciendo ahora una empresa andaluza muy importante, la que estamos trabajando, que es
una empresa que se está orientando totalmente a los objetivos de desarrollo sostenible, que es el Grupo Borne, grupo inmenso, que factura, tiene miles de empleados. El Grupo Borne se va a constituir probablemente como la empresa agroalimentaria más importante de España. En productos premium, la más importante casi de Europa. ¿Y cómo lo están haciendo? ¿Cómo ha cambiado la estrategia esta empresa para ser tan especial? Pues lo está haciendo precisamente porque se está adaptando totalmente a los ODS. Nosotros le estamos ayudando y de hecho la estamos certificando. Entonces, la empresa tiene que optar por este modelo porque realmente es una fórmula para que otros sepan que tú tienes esa línea de trabajo. O sea, si tú vas a trabajar con Osborne, porque le vas a vender el vidrio para hacer la botella, ¿vale? Tú sabes que ellos van a ser muy exigentes porque están intentando disminuir el tamaño del vidrio para que gaste lo menos posible. Están intentando y están poniendo todos los esfuerzos y están investigando. Están investigando en la seca en Huelva. Tienen un proyecto con la Universidad de Huelva de una trascendencia inmensa porque van a solucionar probablemente el problema de la seca. Entonces, de la seca de la encina, de la... Entonces, ¿qué ocurre? Pues que están trabajando. O sea, es una empresa que ha orientado todo ese esfuerzo para conseguir cosas y eso le está redundando en que sea una empresa mucho más importante. Es decir, está consiguiendo un desarrollo sostenible, pero un desarrollo. Entonces, efectivamente, que no queremos que sea una moda. Como decía Antonio Montaño al principio, no queremos que sea una moda. No, y también la última reflexión. ¿No cree que esto también hay que llevárselo a los jóvenes, a los colegios? Por enfocar. Yo trabajé en un proyecto de economía circular con ENCE que se tuvo que paralizar por el coronavirus, donde, digamos, una herramienta para los objetivos de desarrollo sostenible es la economía circular. Pero si los pequeños no saben de qué va esto, que son el futuro, digamos, llevarlo a cabo ahora que estamos en un mundo muy globalizado y muy informado y todos tenemos mucha capacidad de decisión a la hora de apostar por una empresa o proyecto en base a estos objetivos, pues creo que ellos son fundamentales ahora mismo, ¿no? Pues mira, sí, pues mira, si quieres incluso, Fernando, si tú quieres podemos, mira, nosotros ya hemos hablado con la Delegación de Educación para hacer un proyecto de ODS en los colegios. Yo voy mucho a los colegios, voy toda la semana a un colegio, a un instituto, pues yo llevo la formación de los bancos de alimentos. Bueno, trabajo en la formación de los bancos de alimentos y a nivel nacional trabajo con FEPA y a nivel de Huelva, del Banco de Alimentos, tenemos un grupo de trabajo de una serie de personas que vamos a los institutos y a los colegios, pues normalmente cada mes vamos 2 o 3 veces, o sea, una vez cada 2 semanas más o menos, y explicamos qué es eso. Entonces, de esta experiencia que tenemos, de nuestros conocimientos además de los niños, nosotros hacemos normalmente desde cuarto de primaria hasta bachiller. Del conocimiento que tenemos de eso, pues tenemos ya un proyecto y lo hemos hablado con la delegación para llevar esto a los niños, es decir, los objetivos de desarrollo sostenible. De hecho, ya lo hemos hecho en algún sitio. El EPE hemos hecho una experiencia preciosa y es que hemos sembrado un montón de productos. Esto lo hicimos hace 2 años con los niños de un instituto. En una parcela que nos dio el ayuntamiento, sembramos botellas, bolsas de plástico, sembramos cosas de madera, sembramos diferentes residuos para sacarlos luego y ver cómo están. Y ver qué cosas. Entonces, y eso lo tenemos grabado incluso porque para difundir esto tenemos diseñada con las escaletas y los guiones completamente hechos una serie de televisión de 20 capítulos sobre los ODS para grabar en Huelva, en Teleonurba, en el edificio de la FOE. Y curiosamente íbamos a empezar a grabar, por una casualidad de la vida, tal día como hoy, de hace 2 años. Y nos confinaron en casa y no pudimos hacer. Y entonces ya luego nos hemos liado y la verdad que no hemos tenido tiempo, pero tenemos las escaletas, ya lo he hablado con ellos también. Era una serie para toda España, no era para aquí solo, era una serie de televisión y de hecho la cambiamos, hicimos una serie de televisión en el confinamiento sobre teletrabajo, que es una cosa en la que trabajamos en nuestro grupo de investigación. Y no hicimos esta, entonces la tenemos ahí preparada, donde tenemos muchos materiales para los niños además. Y uno de esos materiales fue la siembra de todas estas cosas con el objetivo de luego irlo sacando en cada programa y decir, pues mira, si lo que es el plástico sigue como estaba, lo que es esto, fíjate, la madera se ha mezclado con la tierra, en cambio esto, es decir, para que conozca un poco qué tipo de residuos son. Y eso de los colegios, si tú quieres, Fernando, si quieres colaborar, si quieres que hagamos algo, nosotros encantados, porque ya te digo que ya lo hemos hablado con la delegación y todo. O sea, lo único que pasa es que no nos hemos puesto porque es que no tenemos tiempo. Pero bueno, que si alguien lo quiere, ahí está el proyecto porque es muy bonito.
Y tenemos los materiales, tenemos los materiales y todo, o sea que tenemos todo hecho. Muchas gracias, Francis. Pues me parece a mí que ya vamos a dar por terminada la sesión. ¿Os parece? Uy, qué silencio. Bueno, yo de todas formas, si necesitáis cualquier cosa, a través de María Luisa o a través mía, vamos, que mi correo es muy fácil, es francis@uhu.es, francis@Universidad de Huelva. Hola, perdona que hoy interrumpa. Ha habido un ponente, los chicos, o lo que tienen, y ha visto lo de los colegios. Vaya a los colegios a hacer cosas. Yo estoy en una fundación de minusválidos que se llama UNLATUR, y es de San Pedro de Alcántara. Porque no vais también a la fundación de minusválidos. La directora se llama María José Pablo. Vale, muy bien. Una actividad de niños minusválidos, te lo digo porque yo también colaboro con ellos y me gustaría ir allí en la actividad, ¿vale? Muy bien, me parece bien. Mira, mi correo es francis@uhu.es. Si me mandas un correo, yo hablo con ella y si hacemos esta actividad, que la tenemos propuesta, que no es que pero vamos, de ir a los colegios, porque yo creo que es un buen... Por favor, Sí, lo pongo aquí. Creo que lo he escrito. Ahí lo tenéis. En minúscula, no sé por qué. Ah, bueno, alguien lo ha puesto a mí. Vale, perfecto. Sí, Alejandro ha sido quien la ha puesto, estupendo. Muy bien, muchas gracias. No, perdón, tenía activado el bloqueo mayúscula. No, no pasa nada. Está bien. No, se ve mejor, porque yo estaba mirando el mío y no lo veía muy bien. Bueno. Oye, pues ha sido un placer y para lo que queráis nos tenéis a vuestra entera disposición. También en la FOE. Que te hemos escuchado. También en la FOE nos tenéis allí en el edificio de la FOE, también tenemos nosotros una oficina, por si alguien quiere, para lo que quiera, pues a su entera disposición, y en la universidad también nos tenéis. Francis, aunque no sea muy normal, también podemos adelantar que de aquí a nada se va a hacer alguna cosita teniendo el metaverso como pues sí, las oportunidades de negocio en el metaverso. Este es un campo en el que en mi grupo de investigación lleva trabajando 15 años, o sea, esto de metaverso no es nada nuevo, le llamamos Web 4.0, y bueno, pues estamos haciendo ahora una especie de informe de cuáles son las oportunidades de negocio en el metaverso, que son muy bonitas, y hay muchas, hay más de 700 profesiones que hemos localizado, 700 profesiones que se pueden utilizar en el metaverso, algunas nuevas y otras que existían en el mundo real. Entonces, es una cosa interesante. Si queréis, pues ya traigo también alguno de los especialistas que tenemos nosotros y hacemos una cosa muy bonita. Fernando de eso sabe, porque yo, ya que has dicho que está activo en redes sociales, he estado leyendo cositas que él ha puesto. Sí. Porque sabe que es cierto. El sonido... Lo tiene puesto. Esto es un mundo nuevo, una disrupción tecnológica que está empezando. Que se supone que dice que es a partir de cuando Facebook cambió el nombre a Meta, pero que esto va muy rápido. Y esto es, si no es presente, casi presente, porque el futuro ya... Bueno, pues nada. El metaverso está ya también como están los no fungible tokens, los NFT. Es decir, esto va muy rápido. Va muy rápido. De todas formas, se parará. Yo encontré un problema legal importante en esto. Un problema legal, no, ético, ¿no? Ahora mismo hay varios proyectos que están vendiendo parcelas que son en un mapa, en el Google Maps. El otro día, por fastidiar un poco, te imagínate que esto es un caso real, que yo me compro la parcela del campo de fútbol del Real Madrid y le pongo o del Barcelona, de hecho lo hemos hecho con el Barcelona, un grupo amigo. Te compra esa parcela que está libre ahora mismo, que vale 6 euros, te la compras y ahora vas tú y alguien que llegue allí con la aplicación del metaverso en su móvil va a ver algo sobre ello, a lo mejor ve a un jugador vestido o una imagen de un gol de otro equipo, ¿no? O tú en el Rocío, alguien compra la parcela de la ermita del Rocío y ahora va y pone allí una información que no sea precisa. Entonces, quiero decir con esto tiene una cantidad de problemas legales. Entonces hacen falta abogados, hacen falta gente de muy diversas profesiones, hacen falta
En Huelva hay un chico, por ejemplo, que yo conozco que es un jardinero virtual. Entonces cuida los jardines de esta gente que han ido haciendo en las aplicaciones. En las redes sociales antes se creaban una farm, la gente iba creando su huertecito, luego tenían una finca muy grande. Llega un momento que necesita un jardinero, pues hay un chaval que se dedica a llevar digamos, las parcelitas de la gente que tienen estos juegos que hoy día ya se van a pasar metaverso. Entonces, es un mundo muy especial. En Huelva hay un grupo de investigación que trabaja sobre esto y si queréis os traigo a la gente que lo lleve. Sí, es difícil de entender para los que no entendemos, ¿eh? No, pues se explicará claramente porque no está complicado. Pues esa es la idea, esa es la idea. De hecho, también se habla de que el Alhambra, el recinto, está ya metido también en el tema de los no NFT, ¿no? Es decir, que ya están cogiendo propiedades en el mundo virtual. Yo voy a proponer que no se pueden comprar, terrenos que sean reales. Hay que hacer mapas que sean nuevos. ¿Por qué? Porque es que tú te puedes comprar el terreno de otra cosa y eso, algo que te duela mucho en un sitio, tú a una institución, tú coges la Virgen de un pueblo, haces yo no sé qué, yo no sé cuánto, y ahí le pones otra cosa porque es tuyo. Entonces, eso habrá que regularlo. Yo creo que al final va a haber que prohibirlo. Los VR y alguna de esas. Entonces, bueno, es un campo muy bonito. Ahí hacen falta, como digo, hay mucho trabajo ahí metido. Bueno, vamos muchas oportunidades. Traeremos gente interesante, si os parece. Venga. Dejamos esto para la siguiente sesión y vamos cerrando ya hoy. Muy bien. Está metido también el blockchain y los smart contracts, es decir, con el tema legal. Es decir, bueno, pues eso es un tema que si queréis es muy bonito. Es la asignatura que yo imparto realmente. Y bueno, si queréis, pues hacemos un ratito de eso. Estupendo. Bueno, pues un placer. Pues muchísimas gracias a todos. Hasta la siguiente. Hasta luego, Alejandro, que no te había reconocido.